Buen día a todos ustedes, espero que estén todos en casita, cuidándose. Sean bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa, sexto grado, con el profesor Eliseo. Aprendo en casa. Bienvenidos y bienvenidos estudiantes del quinto grado. Hoy tu amigo y maestro Eliseo Cabanillas, desde Aprendo en Casa, explicará las actividades de hoy para el área de personal social, que se denomina ¿Son las elecciones un asunto público? La meta para el día de hoy explicarás por qué las elecciones son un asunto público, teniendo en cuenta la información del texto y las ideas del autor. Para que tú cumplas la meta, debes hacer lo siguiente: escribir las ideas importantes del texto al momento de leer. Debes de identificar información respondiendo a las preguntas de acuerdo al texto. Vas a explicar con tus propias palabras el significado del asunto público. Y por último, vas a escribir acciones que contribuyan en la familia a tomar decisiones en las elecciones. ¿Estás listo para cumplir con estos criterios y logres la meta? Empecemos con la clase. Primero vamos a analizar el texto. Vas a responder oralmente las siguientes preguntas. ¿Sabes cómo es un díptico? ¿Qué forma tiene? Es una hoja dividida en dos partes. ¿A qué se referirá el título? ¿Dónde encontramos el título? En la parte exterior. Entonces ya tienes una idea. ¿Qué es un asunto público? Siguiente pregunta. ¿Crees que elegir a un candidato para obtener un cargo será un asunto público? Si no, ¿por qué? ¿A quién estará dirigido el texto? ¿Por qué? ¿Para los jóvenes? ¿Para los niños? ¿O para toda la ciudadanía? ¿Por qué? Es hora de leer. Lee el siguiente díptico y escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso las siguientes ideas. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? El Perú es un país democrático. El pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragios. Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho a sufragar para elegir a sus autoridades a nivel local, regional y nacional. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Qué es un asunto público? Aquí tenemos un ejemplo: el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades, recuperar las áreas verdes en la localidad, tener un radio local para que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad, cuidado del tambo comunal. Un asunto es una problemática, situación, necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. Las elecciones como un asunto público. Las elecciones son un asunto público porque los ciudadanos y las ciudadanas eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país. Debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. Ahora vas a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo son los dípticos? Ya sabes, ¿verdad? Es una hoja dividida en dos partes. Siguiente, ¿para qué se usan? ¿Dónde lo podemos encontrar? Se usan para difundir una información de algún tema de interés. ¿Cuál crees que es la intención o propósito del texto leído? Es para darnos a conocer que las elecciones son un asunto público. ¿Qué es un asunto público? Explica esto con tus propias palabras. Tú ya estás preparado para responder esta pregunta. Siguiente pregunta. Presenta un ejemplo de asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel del país. Puedes coger del díptico leído o de otros ejemplos esta respuesta. ¿Quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? Tú sabes quiénes son. Lo acabamos de leer en el díptico anterior. Ahora vas a aplicar lo que has aprendido. ¿Con qué acciones concretas puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? Anota estas acciones en tu cuaderno u hojas de reuso, ya que pueden ser de utilidad para que elabores un díptico más adelante. Mira, vas a elaborar un díptico más adelante. Aquí tienes un ejemplo: buscar información de la propuesta de cada candidato y entregarlos para que se informen y así puedan tomar una decisión importante y responsable para elegir a sus autoridades. Llegó el momento de evaluar tus aprendizajes con estos criterios. Para evaluar mis aprendizajes: identifica información respondiendo preguntas de acuerdo al texto, expliqué con mis propias palabras el significado de asunto público, escribí ideas importantes del texto, escribí acciones que contribuyan en la familia a tomar decisiones en las elecciones,
Si lo lograste o necesitas mejorar, te felicito. Ahora vamos a reflexionar sobre lo aprendido con estas preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo me sentí al desarrollar la actividad? ¿Para qué me sirve la información que aprendí? ¿Cuál es mi compromiso sobre lo aprendido? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que esto les haya servido. Ya saben que su profesor Eliseo los quiere. ¡A cuidarse! ¡Hasta mañana! ¡Cuídense mucho! ¡Muchas gracias!